Soy el maestro Rubén Lima Barranco del Instituto Tecnológico de Apizaco. En el video anterior vimos cómo descomponer una fuerza en 3 dimensiones en sus componentes rectangulares a partir de conocer 2 ángulos, que era el ángulo θ y, el ángulo que forma la fuerza con el eje de las Y, y de conocer el ángulo φ, que es el ángulo que forma la fuerza horizontal auxiliar con el eje de las X. Vimos que es un poco complicado, un poco de talacha llevar la secuencia para encontrar las componentes de la fuerza en X y de la fuerza en Z sobre todo. Todo esto parte de la esencia de que 2 fuerzas en el espacio siempre formarán un plano. Tengo 2 fuerzas que las he dibujado de azul y de verde y que están en un plano. Están en un plano las 2 fuerzas. 2 fuerzas en el espacio. Este es el espacio, las 3 longitudes mutuamente perpendiculares. 2 fuerzas en el espacio. 2 fuerzas en el espacio siempre formarán un plano. Un plano. No importa que la fuerza, en este caso la verde, que una de las fuerzas coincida con el eje de las Y. No importa que la fuerza verde coincida con el eje de las Y. La fuerza en 3 dimensiones, que en este caso es la azul, formará un plano con el eje de las Y. La misma fuerza azul, no importa que la fuerza verde coincida con el eje de las X, formará un plano. Y no importa que la fuerza verde coincida con el eje de las zetas, no importa. De todos modos, 2 fuerzas en el espacio siempre formarán un plano. 2 fuerzas en el espacio siempre formarán un plano. Este es el ejemplo que vimos en el video anterior, donde tenía yo la fuerza en 3D y con este ángulo generaba yo su componente de la fuerza en 3D con el eje de las X. Esa fuerza en 3D la trasladaba yo al plano XZ, y a esta fuerza verde en el video anterior la llamé FH, la fuerza que está en el plano horizontal. Vimos cómo fue facilísimo calcular la componente de la fuerza en 3D sobre el eje de las Y. ¿Por qué fue facilísimo calcular esa fuerza? Fue facilísimo porque conocía yo el ángulo que forma la fuerza con el eje de las Y. Voy a dibujar nuevamente mi plano, voy a dibujar el plano que ya lo vimos, y si conozco, viene la parte condicional. Si conozco el ángulo que forma con el eje de las Y, yo puedo conocer facilísimamente la componente de la fuerza en 3 dimensiones en el eje de las Y. Sí y solo si conozco el ángulo que forma la fuerza en 3 dimensiones con el eje de las Y, me será facilísimo calcular esa fuerza. La pinté de azul en el video anterior, la voy a volver a pintar de azul. Esta se llamará la fuerza en el eje de las Y. ¿Cómo la calculo? Si conozco el ángulo que forma la fuerza en 3D con el eje de las Y, la puedo calcular facilísimamente. El ángulo que forma la fuerza con el eje de las Y se llama θy. Entonces, esta fuerza
con la relación del coseno, digo coseno de teta y es igual a cateto adyacente, que esté junto de adyacente, es igual a Fy entre la fuerza en sí, entre la fuerza. Y entonces despejo Fy y me queda es el valor de la fuerza por el coseno del ángulo que forma la fuerza con el eje de las Y. ¿Y qué pasaría? Ya encontré un valor, uno de los tres valores. ¿Y qué pasaría si conozco también el ángulo que forma la fuerza con el eje de las zetas? ¿Qué pasaría si conociera yo el ángulo que forma la fuerza con el eje de las zetas? Lo vamos a llamar teta zeta. Y si yo conozco ese ángulo, pues será facilísimo nuevamente encontrar el valor de teta zeta. Pasamos, esta es la fuerza, la azul, paso al vector fuerza K, y si yo conozco este ángulo, la fuerza es la azul, el ángulo que forma la fuerza con el eje de las zetas, si yo conozco este ángulo, será facilísimo. Si conozco teta zeta, que es de aquí hasta acá, si yo lo conozco, será facilísimo. Y si yo también conozco el ángulo que forma, vean cómo están mis ejes X, Y, Z, lo voy a hacer así para que se vea. Y si yo conozco el ángulo que forma teta, el ángulo que forma la fuerza en 3 dimensiones con el eje de las X, será facilísimo encontrar las componentes de la fuerza. Dijimos que lo íbamos a llamar teta z. ¿Y cómo la voy a calcular? Con la misma función. Digo, coseno de teta z es igual cateto adyacente al eje, que se llama, la vamos a llamar Fz, vendrá acá formando otro plano. Lo voy a dibujar formando otro plano. Este será teta, fuerza en Z, genera otro plano. Vendrá acá, aquí viene la fuerza en Z, genera otro plano. Entonces, cateto adyacente, que se llama fuerza en Z, entre la fuerza, que es la hipotenusa, entre la fuerza. Despejo la fuerza, está dividiendo, pasa multiplicando por el coseno de teta z es igual a Fz. Ese plano está inclinado, espero se alcance a ver, ese plano está inclinado, siempre he tenido la fuerza azul, así, y ese plano queda inclinado, así, con el eje de las zetas, queda inclinado, y yo conozco el ángulo que forma la fuerza con el eje de las zetas, así, pero forma un plano, está inclinado con respecto al eje XYZ, pero forma un ángulo con el eje Z. Entonces estaríamos hablando de este plano, de un plano así y este así. Entonces sería la fuerza Z sería igual a la fuerza en 3 dimensiones por el coseno de teta z. Y lo mismo va a pasar con el eje de las X. Esta fuerza, la fuerza en 3 dimensiones, está formando un ángulo con el eje de las X. Está formando un ángulo, está inclinado, pero está formando un ángulo. Si yo conozco ese ángulo, será facilísimo encontrar el valor
de F en X. Si yo conozco el ángulo que forma la fuerza con el eje de las X, que se llama teta X, será facilísimo y se llamará, está la fuerza en 3 dimensiones, tengo el eje de las X y forma un ángulo y será fuerza en X, es el cateto, será toda esta, en mi dibujo será toda esta y será cateto adyacente, fuerza en X, coseno de teta X. Cateto adyacente entre la hipotenusa, que hoy es la fuerza. Despejo la fuerza que está dividiendo, pasa multiplicando, es igual al coseno de teta X y tengo la fuerza en X. Esos ángulos se deben de medir desde los ejes positivos. Se debe de medir del X positivo, del Z positivo y del Y positivo. A esos ángulos se les llama los ángulos. Es el ángulo que forma con el eje X positivo, con el eje Z positivo y con el eje Y positivo. Y se le llama los ángulos, los vamos a escribir, se le llama los ángulos directores. Directores, no de que sean la máxima autoridad en alguna escuela, no de que sean la máxima autoridad en nuestra escuela, se llaman ángulos directores por el hecho de que nos van a dar la dirección de la fuerza, entendiendo a la dirección de la fuerza como el ángulo que forma respecto a un eje. A eso se refiere con ángulos directores. Directores porque me van a dar la dirección. Ya vimos que todo vector debe de tener magnitud, dirección, sentido y punto de aplicación. Estos ángulos me van a dar una de esas 4 partes. Me van a dar la dirección. Por eso se llaman ángulos directores. Y se van a volver una cuarta parte del problema. A esos ángulos directores vimos que los hemos puesto en función de la identidad trigonométrica llamada coseno. Y van a dar origen también a los cosenos directores. Cosenos directores. Todos quedaron relacionados por la función coseno. Entonces se llamarán los cosenos directores, que es el siguiente video en lo que voy a hablar de cosenos directores. Este ejemplo entonces nos sirvió para entender que dos fuerzas en el espacio siempre formarán un plano. Dos fuerzas en el espacio siempre formarán un plano. Dos fuerzas y el espacio siempre formarán un plano. No importa cómo estén, dos fuerzas en el espacio siempre formarán un plano y definimos a los ángulos directores. Vamos a ver el ejemplo número 1 de la página 46 y que nos dice que una fuerza de 500 newtons forma un ángulo de 60 grados, 45 grados y 120 grados con los ejes X, Y, Z respectivamente. Encuentre las componentes de la fuerza en X, en Y y en Z. Ahora, a diferencia del video anterior, nos dan 3 ángulos. El ángulo que forma la fuerza con el eje de las X, bueno, vamos a ponerlo como con los colores que traigo.
la fuerza es igual a 500 newtons. Teta X, teta Y y teta Z. Esos son los datos. Son de 60, 45 y 120. 60, 45 y 120 grados. Y nos piden encontrar la componente de esa fuerza en el eje X, la componente de esa fuerza en el eje Y y la componente de esa fuerza en el eje de las Z. ¿Qué vamos a hacer? Pues nada más hallar la función coseno de cada ángulo y la multiplicamos por la magnitud de la fuerza, que son 500 newtons. Vamos a ver, entonces dice, la fuerza en Y será igual a la fuerza, que hoy vale 500 newtons, por el coseno de teta Y, 45 grados. Y esa será la fuerza en Y. Calculamos que es 0.7071 por 500 y la fuerza en Y vale 353.55 newtons. La fuerza en Z es igual a la fuerza que vale 500 newtons por el coseno de teta Z, 120 grados, cuidado, 120 grados es mayor de 90, significó que este ángulo pasó este eje y va a estar teta Z, la fuerza en Z en el lado negativo. Vamos a ver, coseno de 120 grados menos 0.5 por 250, la fuerza por 500, perdón, menos 250 newtons. La fuerza en Z es negativa. Esto sucede cuando los ángulos son mayores de 90 grados. Ya quedamos que los ángulos se miden desde los ejes X positivos. Y finalmente, la fuerza en X. ¿Cuánto valdrá la fuerza en X? 500 newtons por el coseno de teta X, 60 grados, es igual. La fuerza en X entonces vale coseno de 60 por 500 y vale 250 newtons. Coseno de 60, 250. Y la otra fue coseno de 120. Ok. Y entonces la fuerza de 500 newtons con estos ángulos me va a quedar así. La fuerza es igual en X, 250 newtons, más en Y, 353.55 newtons, más, menos, perdón, en Z, 250 newtons en Z, que van a ir siguiendo la dirección del vector unitario en el eje de las Y, en el eje de las Y, en el eje de las X y en el eje de las Z. Pues a manera netamente de ejemplo, vamos a hacer el proceso inverso. Aquí calculé a partir de la fuerza y de sus ángulos directores, a partir de la magnitud de la fuerza, ¿qué tan grande es? 500 newtons. A partir de la magnitud de la fuerza y de sus ángulos directores, calculé las componentes. ¿Cuánto de esa fuerza va en X? ¿Cuánto de esa fuerza va en Y? ¿Y cuánto de esa fuerza va en Z? Ahora, a manera de ejemplo, vamos a hacer, o a manera de comprobación, el proceso inverso. Quedamos que la fuerza en el video anterior es igual a la fuerza en X al cuadrado más la fuerza en Y al cuadrado más la fuerza en Z al cuadrado y de todo ello la raíz. Vamos a calcularla hoy
a manera de comprobación. Esta es una de las partes bonitas que tiene la estática, que podemos comprobarla. Cuando hemos terminado nuestro ejercicio de cálculo, podemos hacer el proceso inverso y comprobar si estamos en lo correcto. Entonces decimos 250, que es la fuerza en X, 250 al cuadrado, más la fuerza en Y, 353.55 al cuadrado, más menos 250 al cuadrado, y obtengo raíz. Tengo que llegar a los mismos 500. Entonces digo 250 al cuadrado, 353.55 al cuadrado, raíz, 500 newtons. 500 newtons, y lo hemos comprobado. Hemos descompuesto una fuerza a partir de sus ángulos directores, la hemos descompuesto en sus componentes, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Y después, a manera de comprobación, hemos utilizado el teorema de Pitágoras ampliado a 3 dimensiones, y hemos visto que si elevo una de las componentes de la fuerza, la elevo al cuadrado, más la otra componente de la fuerza, la elevo al cuadrado, más la otra componente de la fuerza, estamos trabajando en 3 dimensiones, al cuadrado, la sumatoria de todos esos cuadrados, de los 3 cuadrados, les obtengo la raíz, es la magnitud. Vean cómo estas componentes de la fuerza solo me permiten calcular la magnitud de la fuerza. Esta formulita, el teorema de Pitágoras ampliado a 3 dimensiones, solo me permite calcular la magnitud. No me indica nada de la dirección. Para eso partí de los ángulos directores. Espero que haya quedado entendido. Es el ejemplo número 1